Yo también uso gráficas, sí. Ok, pues eso es lo que he intentado, ¿ya? Y sigo intentando. Estoy trabajando nuevamente en eso, en otro texto, esta vez un texto pero más avanzado. Y eso es todo lo que puedo decir. Por el formato de los libros, pues la contraportada se parece a esto. Y más o menos es el tamaño de los libros. Gracias. ¿Qué? ¿Qué les dice que lo que Quiero decir, profesor, que usted mencionó a Jorge López. Él corrigió, quiero decir que usted mencionó, ¿verdad, Jorge López? Y él corrigió precisamente todo lo que tiene que ver con las matemáticas, o con la lógica matemática de mi tesis doctoral, y quedó tan fascinado que se leyó todos los libros y decía, me tienes leyendo literatura todo el tiempo. Y para mí eso fue una experiencia extraordinaria. Extraordinaria. Es que después podemos hablar de ese tema. Entonces, con ustedes en este momento, yo sigo creyendo en las matemáticas. Bueno, hablamos de ese tema. Así que con ustedes en este momento el doctor Ral Lamba, quien nos hablará sobre sus investigaciones químicas en torno a la ciencia, ¿no? Muy buenos días a todas y a todos, y mi agradecimiento al Departamento de Estudio Hispánico por haber organizado esa actividad. La verdad es que es la primera vez que participo en este tipo de ronda, mesa redonda, para hablar del tema que a uno le encanta. Obviamente hay mucha gente que no le encanta química, por supuesto, porque uno encuentra mucha gente en supermercados, lugares diferentes, y preguntan, ¿y qué tú haces? Y yo, pues, enseño química. ¿Química? Como que hay un rechazo, ¿verdad? Es algo, a través de mucho tiempo eso ha pasado. Y de hecho, eso fue parte de mi motivación para poder escribir un manual de química que es muy diferente. ¿Y por qué lo digo muy diferente? Lo voy a explicar rápidamente. Primera motivación fue mis hijos. Cuando ellos estaban en la escuela y yo tenía que visitar a la maestra para ver cada semestre la nota que sacaban, etcétera, etcétera, entonces me di cuenta que los maestros no sabían lo que estaban diciendo. Desafortunadamente, en área de química, y yo tenía que aguantar lo que me estaban diciendo, y yo le decía, pero profesora, ¿por qué es así? ¿Por qué usted no hace de esta forma? No, porque dice el libro. Bueno, pues yo le traigo a usted otro libro. Pues no, pero que ese es el libro que utiliza nuestra escuela. Yo tengo que usar ese libro. Así que eso fue una lucha en la casa, porque entonces cuando veían la nena y el nene, papi, explícame un poco sobre tal cosa. Y yo voy y digo, ok, vamos a hacer así. No, 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 no. Mi maestra dijo que pusiera la fórmula y... tú me estás confundiendo, papi. Eso fue una lucha diaria. Y yo dije, caramba, ¿por qué es una lucha con los maestros y la casa con los niños? Así que quedé con esa gana de que algún día tengo que hacer algo que sea distinto. Y sucedió lo mismo cuando voy a las escuelas. Esa época, el Departamento de Educación, yo estoy hablando hace 20 años atrás, 25 años atrás, tenía muchos fondos para ofrecer talleres a los maestros de escuela elemental y escuela secundaria, intermedia, para cómo enseñar ciencias y química en particular. Cuando voy a dar talleres me doy cuenta que mis hijos tenían razón, porque los maestros mismos no lo sabían lo que enseñaban. Pero la culpa ¿quién tiene? Nosotros, porque nosotros preparamos a los maestros. Es decir, cuando yo empecé a ver el currículo de ciencia en las universidades, máximo número de cursos que coge un maestro son 6 en ciencia, y tiene que ir a la escuela elemental a enseñar ciencia. Entonces, ¿qué hace el pobre maestro? Perdone el vocábulo, vomitar el libro en la pizarra. Y cuando hay un nene que hace una pregunta que es difícil, no pueden contestar, dicen, cállate, no hable. Es decir, esa práctica uno lo observó muchos años y dije, pues no puede seguir eso. Entonces hago mi propia inspección dentro de mí mismo, ¿cómo son mis cursos en la universidad? Aquella época, en mi curso, 55% daba de baja, sacaban quizás 10% de estudiantes A y B, algunos C, y el resto eran por aquí y por allá. Pero ¿qué yo estoy haciendo? Que no puede ser año tras año ese resultado. Y cuando miro, pues estoy dando una receta, algo para memorizar,
y decía, pero no puede ser eso tampoco. Así que comencé a leer más sobre cómo aprende la gente, cómo aprenden los estudiantes. Muchas investigaciones sobre ese particular, que no vamos a poder hablar de ella en este momento. Eso me ayudó grandemente para modificar mi propio curso. Y claro, Panorama completamente cambió de mi propio curso. Y entonces dije, si yo puedo enseñar a los maestros de escuela elemental, ¿por qué yo no puedo enseñar a nivel de la universidad a mi propio estudiante? Y Einstein siempre decía que si tú no puedes enseñar un concepto básico a un nene al nivel de él, tú no lo sabes con profundidad el concepto, porque tiene que tú entenderlo para poder proyectar ese concepto. Así que ese libro es producto de todas esas investigaciones, y el libro también se trata de que yo pienso que nosotros en la vida diaria preparamos muchos cocineros y no chefs. Me explico. Cualquier persona puede coger un libro de receta y continuar, echar cosas, y aún así, fíjese, salen diferentes la habichuela, el arroz, sabores son diferentes, pero si falta algún ingrediente, ¿qué hacen los cocineros? No puedo cocinar, porque no lo tengo tal cosa. De modo que chef sabe qué puedo sustituir y cuándo, porque si no está tal cosa, yo puedo darle sabor de otra forma. Y eso es lo que nosotros tenemos que a veces enseñar a los estudiantes, porque muchas veces ellos ven que si no hay tal cosa, yo no puedo resolver ese problema de esa forma o de otra forma. Lo mismo pasa a los maestros, siguen la receta del libro de texto. Si hay algún libro de texto que no sigue el orden que el maestro ha pensado, no puede enseñar. ¿Por qué? Porque es el orden que él aprendió o ella aprendió. Pero, ¿qué importancia tiene eso? Son los conceptos, como tú tienes que proyectar, es más importante. Así que eso fue parte de otras investigaciones que estuvimos haciendo, que cómo nosotros podemos sustituir un concepto por el otro y cómo enseñarlo a los estudiantes. Para finalizar, ningún experimento revela el concepto. Siempre es una pregunta. Primer experimento de manual es ¿cuánto dura una burbuja? Todo el mundo ha jugado de burbuja, ¿verdad? En la vida. Así que a través de ese juego es que aprenden los estudiantes, hacen los experimentos. Hay muchas preguntas y respuestas. No es memoria, no es una cosa que tú vomitas en el libro o el otro día. Tú tienes que contestar continuamente preguntas y así es que aprendes. Muchas gracias. Química antes que el doctor Ralamba hubiera escrito esos libros. Qué pena, pero se lo agradezco por mis nietas que lo van a utilizar en algún momento. En este momento vamos a presentar el texto del doctor Nelson Miranda, el jíbaro. Él no está con nosotros, pero el doctor Luis Galanes va a hablar en representación de él. Doy excusa por el doctor Nelson Miranda, no pudo estar presente con nosotros en el día de hoy. No se trata del único libro que él ha publicado en este periodo, de hecho hay otros textos. Todos rondan en torno al sistema carcelario puertorriqueño, ¿verdad? En el tema en el que el doctor Miranda ha estado investigando durante años ya. En este caso particular es un libro interesante porque se trata de una especie de relación de empatía que surgió entre él y este sujeto, ¿verdad? Que estaba encerrado en la cárcel por razones políticas, ¿verdad? Y que alcanzó notoriedad porque poco después de la publicación del libro, ¿cómo se dice? Fue liberado porque surgió evidencia de que las razones por las que él estaba encarcelado no eran. Así que tuvimos al doctor Nelson Miranda saliendo por la televisión con el jíbaro, porque él precisamente al primero que pidió que viniera a buscarlo a la cárcel para sacarlo fue a Nelson, ¿verdad? Así que, bueno, por lo menos ha logrado algo que no hemos logrado más nadie en el Departamento de Ciencias Sociales, que es salir en la televisión y todo lo demás, ¿verdad? Así que es un texto muy interesante.